es un motivo, ¿no?, para emocionarse. Es un día especial, es un día de celebración, es un día de presentación importante, de muchos meses de trabajo, y por eso nada, agradecer a la librería Mas Bernat para darnos la posibilidad una vez más de hacer este evento. Por supuesto, muchísimas gracias a Bernat Castany, profesor y también filósofo, que nos acompaña aquí para poder dinamizar el debate, la conversación. Muchísimas gracias también a Elena Pita, periodista conocida, no hace falta introducirla, la conoceréis seguramente. Y gracias por eso, ¿no?, por acompañarnos aquí y arropar a Daniel, el gran protagonista del día de la tarde y autor de 7 maneras de alcanzar la felicidad según los griegos, pero también autor, escritor, profesor de literatura y de guión. Es autor de una miríade de géneros y libros. Naviel ha publicado unos cuantos, es un autor muy querido de la casa. Ha publicado anteriormente Sabios Felices, Sabios Ignorantes, Felices, pero también junto con Ana Bacero, las 36 temas chinas y el arte de la guerra, y muchísimos libros más que tenéis aquí, que os invito también a explorar, porque como siempre su rigor, su orden, su disciplina nos ayudan mucho a conocer, aprender, pero sobre todo organizar ideas. Le contaba una anécdota, ¿no? El otro día dejé en la mesa de despacho, ¿no?, el libro, y recién recibido del almacén, y al día siguiente lo encontré. Alguien me lo recoja. Estuve investigando y no supe, no sé quién me lo robó. Pero entonces pedí otro, que también lo dejé ahí, y esta vez sí fue otro editor que pasando me dijo, ¿me puedo leer? Por supuesto que sí. Y a la semana me dijo, es que tía, es que la verdad me ayudó mucho para eso, ¿no?, para volver a repasar ideas, porque también hay cosas muy confusas, ¿no?, y además está muy de moda, ¿no?, el tema de la felicidad, pero sí que Daniel nos introduce, ¿no?, y nos, a modo de introducción, perdonad la definición, pero también, ¿no?, nos ayuda, nos conduce por sendas, escuelas de la antigüedad, ¿no?, que pretendían, que buscaban sobre todo, y lidiaban, ¿no?, con este diamond interior que tenemos. Pero no voy a robar ni más tiempo ni hacer más spoiler, ya le doy la palabra. Muchas gracias. A mi izquierda, Daniel Tubau, que es filósofo, pero él dice que es guionista. Pero también lo es, y enseña la materia del guionismo, de la guionización por el mundo entero. Y este nuevo libro, que ya nos lo ha presentado su editora. Y entonces leemos 7 maneras de 7, y ¿por qué 7? Y el autor sostiene que ni hay 7 ni 70 recetas para la felicidad. Que lo que propone en cambio en este libro, o sea, es un ensayo súper dinámico, que a través del conocimiento y la reflexión que nos aportan los filósofos griegos, en los que ya está todo, cada uno se confeccione su fórmula o plurifármaco para intentar ser feliz, ¿vale? Y además en el camino nos va dejando pistas interesantes para componer esta fórmula personal, que es personal e intransferible. Y bueno, y a mi derecha Daniel va a dialogar con Bernat Castany, que es también filósofo y filólogo. Es doblemente doctor por la UB y por la Georgetown de Washington, además de musicólogo, y ejerce como profesor de literatura y filosofía en la Universidad de Barcelona. Y a mí me gusta presentarlo como el filósofo de la alegría. O sea que... Bueno, y yo veo que tiene aquí un galimatías de notas con letra de hormiga, que solo las puede entender él, y creo que vas a contar algo, ¿no? Sí, puedo... Antes de las preguntas. Vale, pues nada, simplemente pues dar las gracias por haber contado conmigo y bueno, pues puedo decir un par de cosas sobre lo que me ha parecido el libro, ¿no? Y para empezar, pues lo que más me ha interesado es que es un libro de filosofía práctica, ¿no?
Y pienso en lo que decía Wittgenstein, y luego también dijo Piedrador, repitió que la filosofía no es un conjunto de doctrinas teóricas, sino que en el mundo antiguo la filosofía era sobre todo un conjunto de prácticas, ¿no? Normalmente no lo concebimos así, porque de algún modo tanto primero el cristianismo como después, bueno, incluso podríamos hablar de ello, el capitalismo, se agencian esa panoplia de ejercitaciones, de prácticas, y desapropian a la filosofía de esto que era su centro gravitacional, y convierten a la filosofía en una especie de disciplina auxiliar, una especie de simplemente disciplina que genera teorías, especulaciones, y bueno, eso es un poco la filosofía que nos llega a veces a través del mundo académico, que está muy bien, que es muy interesante, pero es una filosofía, digámoslo así, a la cual le han sacado el alma. Aquí es ese intento de volver a darle ese alma y volver a convertirla en un conjunto de prácticas. Entonces, en el libro, además de estas 7 maneras, ¿no?, que a todos de algún modo nos suenan, los espurios, los escépticos, etcétera, etcétera, lo que a mí me ha interesado más es ese enfoque tan práctico que se basa mucho en un género fascinante, que es el género también de la anécdota, ¿no? La anécdota que los griegos llamaban la chreía, ¿no?, en plural las chreiai, pues muchas veces pensamos que es algo despreciable, ¿no? Por eso le cuentan muchas anécdotas, o es un libro hecho de anécdotas. Diógenes Laercio no es interesante, es simplemente un compilador de anécdotas. Entonces un error enorme que con este libro pues queda pues solventado, ¿no?, de algún modo, y es que esas anécdotas en verdad son un sistema de cifrado de la información, son también un sistema de memorización, de práctica y de conservación de la información. Un ejemplo, pues vosotros seguramente habéis conocido como yo el disco de 3,5, el floppy disk, el USB, el compact disc, ahora la nube, y vendrán más cosas. En esos saltos de información de un soporte a otro se pierden un montón de cosas, ¿no? No me quedan fotos que hice hace 20 años, por ejemplo, ¿no?, y tantas otras cosas. En cambio, las anécdotas son doctrinas filosóficas condensadas en una pequeña historia que han durado a lo largo de los siglos, y los siglos se van repitiendo, y que además se repiten bajo muchas formas y acceden a muchos ámbitos: el ámbito infantil, el ámbito literario, el ámbito religioso, el ámbito filosófico, el ámbito de la docencia, de la conversación. Y en esas pequeñas narraciones está cifrada toda una doctrina filosófica. Si la sabemos leer, ¿no? Hay que saber descifrar eso, ¿sí, no? Y entonces Daniel lo hace muy bien, va explicando muchas anécdotas y las abre para que no sea solo una anécdota, sino que sea realmente, se despliegue ante nosotros toda esa doctrina, ¿no?, toda esa intuición. Entonces, bueno, este es un elemento que a mí me parece fundamental. Luego también me interesa mucho este libro y este tipo de libros, porque bueno, la filosofía creo que debe dar una batalla en contra de no en contra, sino frente a la autoayuda, la psicología positiva, la religión, las neorreligiones, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todas esas instancias se han apoderado de una especie de descampado, si queréis, en el cual se luchan con cadenas de bici, puños americanos y todo, lo que es unas competencias que tradicionalmente pues formaban parte de la filosofía, ¿no? Entonces la filosofía tiene que recuperar eso, y buena parte de la historia de la filosofía moderna es el intento de recuperar eso frente a la desapropiación, digamos así, del cristianismo durante la Edad Media. El humanismo, por ejemplo, los ensayos, y ya paro, los ensayos de Montaigne, esos ensayos no son un género literario. Ensayo quiere decir práctica, quiere decir ejercitación, quiere decir entreno. ¿Y por qué? Porque hasta entonces las ejercitaciones espirituales o existenciales formaban parte de la religión, y él lo que quiere es proponer una soteriología laica. Esto es una técnica para salvarse en este mundo sin la ayuda de los dioses, de forma racional y de una forma práctica. Entonces esos ensayos es un gran embate contra toda la cultura cristiana, pero no porque sea en contra del cristianismo, sino porque quiere reclamar para la filosofía esa capacidad de salvarnos en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, este elemento yo creo que los humanistas es cierto que lo reclamaron,
Nietzsche también y otros, pero la filosofía siempre pierde, siempre se le va de las manos este elemento, y hoy en día también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también es un punto importante intentar recuperarlo. Y para acabar, simplemente, me encantan las citas de Luciano, ¿no? Ah, sí, sí, Porque yo soy un fan absoluto de Luciano de Samosata. Es una figura que a mí me sorprende que no conozcamos más. Un sirio que en el siglo III decide aprender griego y decide escribir 8 siglos después como los clásicos, y lo logra. Ahí solo, en plena, digámoslo así, ya a inicios prácticamente de la Edad Media, ¿no? A las puertas de la Edad Media, con un amigo lejano que es Celso, que también los dos forman una pequeña ilustración, y que sus 82 opúsculos son una auténtica maravilla, una enciclopedia de la inteligencia, de la comicidad, pero también del compromiso filosófico, porque no solo se burla de todo, sino que propone, y hay fragmentos maravillosos, propone un compromiso con la filosofía, con la práctica, con la verdad, habla de la filaletheia, que es ese amor por la verdad, que es precioso. Entonces, bueno, todo el texto está acompañado, ¿no?, trufado de estas citas de Luciano, que son magníficas. Y ya no me alargo más. No te has alargado nada, porque yo creo que es una maravilla escucharle. Sí, sí. Siempre lo pienso y te estaría escuchando horas y horas. Vete a casa. Pero bueno, yo lo que quiero es que dialoguen ellos un poco. Entonces, voy a empezar por Sócrates, aunque no voy a seguir el orden del libro, pero Sócrates creía... Voy a que te interrumpa. Dígame. Voy a decir una cosa solamente por lo de la anécdota y la categoría, que me ha recordado mucho. Yo me acuerdo que estando aquí en Barcelona, cuando era adolescente, en casa de mi padre, y mi padre en una ocasión me dijo algo como no hay que reducir las categorías a anécdotas, es la frase típica, no reduzcas la categoría a una anécdota. Mi padre decía, no, lo que hay que hacer es elevar las categorías a anécdotas, ¿no? O sea que precisamente... Sí, es genial, es genial. Y además es por donde te entra, como me ha explicado Bernat, ¿no? Bueno, Sócrates creía que la bondad es condición natural en el ser humano y que solo se obra mal por desconocimiento. Entonces propone que a la felicidad se llega a través de la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía, es decir, el conocimiento y lo demás que conforman la virtud, ¿no? Y yo os pregunto a los dos, y vosotros dos, si es posible os peleáis, aunque estáis muy de acuerdo. Vamos a intentarlo. Yo os pregunto si ser moralmente bueno es suficiente para ser feliz. Uy, ¿quién se atreve con eso? Bueno, es complicado. Lo más complicado con Sócrates, que yo en el grupo, digamos en el libro los agrupo en una misma pareja, ¿no? Son 7 maneras, pero hay 10 filósofos, ¿no? Y pongo a Sócrates y a Platón juntos porque es muy difícil saber lo que opinaba Platón y es muy difícil saber lo que opinaba Sócrates. Porque casi todo lo que sabemos de Sócrates lo dice Platón, también está Genofonte, ¿no? Pero hay pocos más que te digan. Y entonces dices, ¿qué pensaba Sócrates y qué pensaba Platón? Que siempre pone a Sócrates como el interlocutor principal en sus diálogos, ¿no? Y entonces es complicado, ¿no? Entonces Sócrates, si es, como la pregunta, si es posible ser feliz siendo moralmente bueno, ¿no? Si es suficiente. Si es suficiente. Pues es complicado. Por eso digo, Sócrates, ¿qué pensaría? Seguramente sí. Si eres moralmente bueno, deberías ser feliz. Y efectivamente, si no eres moralmente bueno, aunque creas que eres feliz, en realidad no eres feliz. Lo que dice Sócrates es que tú te puedes creer, un malvado se puede creer feliz, pero un malvado no puede ser realmente feliz. La felicidad plena no la alcanzas una sensación, bueno, tú dices que eres feliz, etcétera, pero no puede ser, porque para ser feliz necesitas conocer realmente esas virtudes, y si posees esas virtudes, entonces te darás cuenta realmente de lo que es la felicidad completa. Aquí se habla mucho de la felicidad como la entendemos así rápidamente, pero después el concepto es eudaimonia, que es quiere decir, los griegos llamaban eudaimonia la felicidad, que quiere decir buen demonio. Entonces ser feliz era poseer un buen demonio, ¿no? Un buen espíritu, un buen ánimo, podríamos decir, y un buen carácter incluso, ¿no? Y entonces para el malvado poseerá esa felicidad, lo que él llama felicidad, pero no poseerá esa plenitud del buen demonio que realmente tienes que conocer. Yo aquí al principio, cuando hablo de Sócrates, no sé si te fijaste en eso, al principio empiezo dudando de lo que dice Sócrates, de que seas infeliz, eres un malvado, aunque creas ser feliz, y al final, sin embargo, lo recupero y le doy la razón.
sea que yo espero que en el libro precisamente los lectores muchas veces vayan pensando una cosa y vayan cambiando de opinión a medida que avance el libro. Esa es la intención, pero eso lo haremos después porque tú eres la que manda y no vamos a anticiparnos, ¿no? Pero sí, digamos que si eres moralmente bueno, deberías ser feliz, efectivamente. Vale, lo contrario no. Y Bernat, ¿qué opinas? Bueno, voy a intentar disentir, ¿no? Sí. No sé, es una pregunta complicada. Yo no voy a intentar hacer exégesis, no voy a intentar decir qué pensaba Sócrates, porque es complicado y yo no estoy capacitado, ¿no?, para hacer ese tipo de interpretación, pero voy a intentar pensar sobre eso, ¿no? Y para empezar, pues necesitaríamos tiempo. Te recuerdo que Wittgenstein decía que si los filósofos formasen una secta secreta, la fórmula con la que deberían saludarse es tómate tu tiempo, ¿no? Pues entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque esta pregunta me parece que, aunque no esté registrada, forma parte de la familia de las preguntas metafísicas, ¿no? Esas preguntas que, digamos lo que digamos, siempre encontraremos argumentos del mismo peso a favor y en contra, ¿no? Así que, bueno, es una pregunta irresoluble, podríamos decir. Pero, aún así, yo creo que, aunque Erasmo decía que eso era un límite, ¿no? Él decía que había un límite. Quod supra nos nihil ad nos. Quiere decir, lo que está por encima de nuestras capacidades de conocimiento no debemos interesarnos en ello, ¿no? Es decir, no nos atañe. Lo cual está bien como un ejercicio de autocontención cognoscitiva, es decir, no debemos intentar saber aquello que no podemos saber, porque eso normalmente lo que provoca es división, ansiedad, violencia, guerras de religión, por ejemplo, guerras de identidad. Es porque nos hemos metido en ese ámbito y hemos, como el rey Tenteo, hemos empezado a ver doble, ¿no? Decía, así que debemos que esforzarnos por no pasar de esa línea. Pero yo creo que sí, para empezar, no podemos evitar pasar de esa línea, ¿no? De esa frontera, porque somos así, ¿no? Y luego creo que lo que dicen no es que no haya que pensar eso. Creo que lo que dicen es que no hay que pensar en los mismos términos, que sí que debemos pensar de esa línea para abajo. De esa línea para abajo sí que debemos exigir, digámoslo así, una idea de la verdad más en términos de adecuación, ¿no? De definición, de seguridad. ¿Es de día o no es de día? ¿Esto es verdad o es mentira? Tenemos derecho a exigir eso en el ámbito inferior, pero en el ámbito superior de las grandes preguntas no podemos funcionar de la misma manera, pero podemos funcionar de otras, ¿no? Podemos pensar, especular de forma más circunspecta, tolerante, de forma también más humorística, poética, literaria, etcétera, etcétera. Y ahí sí que vale la pena entrar. Entonces podemos centrarnos en ese mar, ¿no? Como diría Leopardi, en ese mar da gusto naufragar o algo así. Bueno, la cuestión es, dicho esto, me tomo mi tiempo, como decía Wittgenstein, entro en la pregunta. Yo, bueno, en verdad no voy a disentir tanto. Sí creo... Tanta expectativa de... sí creo que hay una conexión. Sí creo que hay una conexión. Yo lo pienso, ¿no? Cuando mis niños eran pequeños y les decía, no tienes que mentir. Y la pregunta era, ¿por qué no tengo que mentir? ¿No? Pero, claro, no iba a decirle porque Dios lo dice, yo no soy creyente. Tampoco iba a decirle porque la naturaleza o porque el bien absoluto, no creo en ello, ¿no? Entonces le decía, bueno, pues no debes mentir, porque mentir no es que sea malo con mayúsculas, pero sí que te hace mal. En el sentido de que si tú mientes te vas a sentir culpable, vas a tener miedo que te pillen, vas a estar ansioso, luego perderás mi confianza, te sentirás indigno. Es decir, hay toda una serie de consecuencias que no vienen de una trascendencia, de un dictamen trascendente, sino que son simplemente una especie de resultado de la lógica de las relaciones humanas. Es una ética inmanente, ¿no? Diríamos que surge de abajo para arriba. Entonces, por eso yo entiendo así, que no sé si me equivoco, el más allá del bien y del mal no como un amoralismo, sino en un sentido de que el bien y el mal no deben definirse en términos trascendentes, como una especie de dictamen de un dios, una naturaleza, lo que sea, sino lo bueno, no el bien y el mal con mayúsculas, sino lo bueno y lo malo, lo que te hace bien y lo que te hace mal en minúsculas, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo que si realmente lo bueno te hace bien
lo malo te hace mal, veo una continuidad entre esos dos ámbitos que solemos distinguir, que son la moral, la reflexión sobre el bien y el mal, que muchas veces se nos va de las manos y se convierte en una reflexión trascendente, pero yo la veo en términos inmanentes, como he dicho, entre la moral y la ética, que es la mera técnica o arte, ¿no?, de disponer la vida para lograr la felicidad. Yo creo que ahí hay una continuidad. Y de hecho, pues Demócrito, que a ti te gusta mucho, a mí también me fascina, pues insiste mucho, ¿no? De hecho, él insiste constantemente en que el malo nunca será feliz porque dormirá mal, para empezar, porque se sentirá culpable por lo que sea, ¿no? Y hay una imagen preciosa, a mí me gusta mucho Chesterton, aunque no sea creyente. A mí me fascina, y en uno de los cuentos del padre Brown hay una imagen preciosa donde él dice que cada vez que cometemos un pecado, yo lo entiendo simplemente, cada vez que hacemos el mal, pues se abre una puerta y entramos en una habitación más pequeña. Cometemos otro y se abre una puerta y entramos en una habitación más pequeña. Y al final dice, aunque el pecado no nos hiciese malos, dice el padre Brown, que para mí es magnífico, aunque no nos hace mal, nos hace más impotentes. Y en ese sentido spinoziano a mí me parece una descripción perfecta de lo que sería el camino de imperfección, que sería que cada vez que nos portamos mal, pues cada vez que digo una mentira, pues mi potencia se reduce, porque entonces tengo que callarme, tengo que pensar de otra manera, o si hago algo malo tengo que esconderme. Es decir, toda nuestra movilidad verbal, espacial incluso, se va reduciendo cada vez que hacemos el mal, ¿no? Entonces, bueno, en sentido puramente spinoziano, no como Chesterton, que en un sentido más religioso, creo que hay una continuidad total, sí, ¿no? Sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que también idealizamos a los malos y pensamos que a los malos les afecta esto de alguna manera y que realmente se reconcomen en ay, esto estoy sufriendo, sí que es verdad, y dice no puedo dormir porque puede apuñalar uno, porque vete tú a saber lo que pasa mañana, pero yo creo que quizá idealizamos y que muchos malos no les preocupa en absoluto seguir haciendo maldades y ni siquiera son conscientes de que hagan maldades, que piensan no sé, estoy haciendo lo que hay que hacer, ¿no?, para que el país vaya bien, para lo que sea, ¿no? Y no creo que les torture mucho tampoco, ¿no? Pero sí que es verdad lo que tú dices, que se reduce su mundo aunque ellos no lo sepan, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, un malo de estos, ¿no?, que vive en un país muy injusto, sus hijos les pueden secuestrar, les pueden matar, claro, y al final, ¿qué hacen estos que viven en estos países? Envían a sus hijos a los países europeos donde hay más justicia y pueden ir por la calle más tranquilos. Entonces, bueno, eso... Has mencionado la justicia y tomo la palabra. Porque es que si no avanzamos. No dejamos ni a tres. Según Aristóteles, que viene a continuación, la felicidad es el bien supremo, obviamente, como para todos ellos, y alcanzarla consiste en saber manejar las emociones y las pasiones. O sea, que la virtud residiría en controlar, pero no renunciar ni a emocionarse ni a apasionarse. Entonces, hay sin embargo un matiz sobre la justicia en el que está en muy desacuerdo con Sócrates. Porque Sócrates mantiene, no Platón, Sócrates, mantiene que luchar contra la injusticia es un oxímoron, porque a la justicia solo se llegaría a través de argumentos, a través del diálogo, ¿vale? Entonces los socráticos rechazan pues, ponerse en pie de guerra contra la injusticia. Y Aristóteles, en cambio, sostiene algo que me gusta mucho, que es que quien no se solivianta ante la injusticia no es virtuoso, sino insensible o simplemente idiota. Entonces, os pregunto, ¿con cuál de las dos versiones os quedáis? Es decir, ¿se puede ser feliz contemplando e incluso soportando la injusticia propia y ajena con indiferencia? Bueno, yo incluso lo compararía más que con Sócrates con los estoicos. Es decir, que el hecho de que los estoicos nada les afecte, ¿no? Y que no tengan... los estoicos dicen, solo te tienen que preocupar las cosas que dependen de ti, que son tus sentimientos, tus deseos, tus juicios y tus opiniones. Y todo el resto del mundo no te debe ocupar. Y entonces, digamos, ¿no?, todas las pasiones humanas pues no te deben resultar indiferentes, ¿no? Y sin embargo, Aristóteles eso considera que es... vamos, una insensatez absoluta, que si no sientes ira ante una injusticia que estás viendo, que eso entonces es ser un ser
absolutamente insensible, ¿no? Completamente sin ninguna emoción, idiota, ¿no? A Aristóteles le gustan las pasiones, no cree que sean malas las pasiones, y de hecho piensa, yo creo que eso es muy interesante, Aristóteles es realmente muy complejo toda su idea de la felicidad, no se conforma con una fórmula rápida y ya está, ¿no? Entonces Aristóteles dice que no hay diferencia entre pasión y razón, que nosotros solemos pensar que una cosa es la pasión y otra cosa muy diferente es la razón. Aristóteles, sin embargo, dice que las pasiones son razones. Aunque no seamos conscientes, son razones que las hemos creado, muchas de ellas, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia. Sin darnos cuenta, porque no recordamos casi nada de nuestra niñez, hemos ido definiendo ante qué cosas nos apasionamos, qué cosas nos irritan, qué cosas nos atraen, etc. Y sin darnos cuenta hemos construido esas pasiones. O sea, está en contra de lo que dice Hume de que las razones son esclavas de las pasiones. Y dice, no, pasión y razón es lo mismo. Y lo que hay que hacer es llevar bien las pasiones. Hay que manejar las razones, las pasiones, hay que moderarlas, hay que controlarlas. Por ejemplo, este ejemplo así muy tonto, pero que es entre lo contrario de la cobardía no es la valentía, es la temeridad. Entonces lo que dice Aristóteles es, hay un término medio, que no eres cobarde y que tampoco eres temerario. Eso es la valentía, pero no es el otro extremo. Entonces, casi siempre busca el término medio Aristóteles, ¿no? Es como una... Y bueno, pues yo creo que Aristóteles tiene por un lado todo esto de tener en cuenta la pasión y que una vida sin pasión no merece ser vivida. La vida estoica, pues, es muy buena como consejo para reaccionar ante ciertas situaciones de la vida, ante ciertos problemas, etcétera, pero no es buena para realmente esa vida plena de la eudaimonia. Martha Nussbaum, la filósofa que recibió el premio Príncipe de Asturias, por ejemplo, ella traduce eudaimonia como florecimiento humano. Ella dice que es raro, ¿no? Raro, florecimiento humano, pero es más que felicidad. No solo felicidad, es plenitud completa y florecimiento humano. Y Aristóteles cree en eso. Somos seres racionales y debemos desarrollar mediante la razón todas las posibilidades que tenemos. Y esas razones son pasiones, como digo, ¿no? O sea que ahí está muy bien. Y además dice, para que veáis lo complejo que es Aristóteles, dice, por ejemplo, pero aún así, aunque tú seas muy virtuoso y aunque sigas la razón y todo lo demás, si vives realmente en la miseria y en una situación realmente terrible, a lo mejor no podemos llamar feliz a una persona así. Dice, y si no tienes amigos, tampoco creo que una persona pueda ser feliz. La amistad es fundamental. O sea que es muy compleja la manera de Aristóteles. Muy compleja en el sentido de, más que compleja, no es simplista, ¿no? Muchas veces tendemos a una receta rápida que ya nos lo soluciona todo. Y Aristóteles dice, no, está muy bien la razón, está muy bien esto, pero también la amistad y también el que tengas los medios suficientes para no estar en una situación terrible. Que no quiere decir que no puedas estar en una situación de más o menos pasarlo mal, pero ser más o menos feliz también puede ser. Pero... Sí, sobre la justicia. Bueno, la justicia es muy difícil de definir en términos positivos, ¿no? Es decir, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Siempre acabas cayendo en todo tipo de laberintos, ¿no? Conceptuales. Y en cambio la injusticia, yo esto lo aprendí de Roberto Bolaño, que es un autor que me fascina, y creo que parte no del éxito en un sentido comercial, sino del éxito en un sentido estético y filosófico de su obra, es precisamente esta redefinición, que es que no se interesa tanto por la idea de justicia como por el sentimiento de injusticia. Pues especie de sentimiento pues casi instintivo, por supuesto lo podemos reprimir, lo podemos forcluir y todo lo que sea, pero es un sentimiento casi instintivo de rechazo cuando se produce un abuso de una persona más poderosa sobre otra, ¿no? Eso provoca algo casi instintivo. De hecho, ahí se ha intentado explicar en términos evolutivos. Es decir, nuestro mecanismo de autodefensa se activa cuando vemos que alguien abusa de otro más débil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser el siguiente. Y entonces, al ver eso, decimos, cuidado, pues si permitimos que esto continúe, en algún momento me puede pasar a mí. Y entonces intentamos hacer algo al respecto, ¿no? Lo cual pues, cuadra muy bien con aquel poema del pastor alemán, no el perro, del pastor alemán protestante, perdón, el pastor protestante, que dice aquello, primero fueron a por los judíos y como no era judío no hice nada, luego fueron a matar. Está jugando justamente, despertando precisamente este sentimiento, ¿no? Entonces parece que hay algo casi instintivo en el hecho de nuestro rechazo de la injusticia. Bueno, pues para Bolaño esa injusticia es casi el cogito, el nuevo cogito.
frente, y él escribe dentro de lo que sería la matriz de la literatura y de la filosofía posmoderna, ¿no? Que no descree de los absolutos, etcétera, etcétera, pero él encuentra un nuevo cogito, igual que Descartes frente a Montaigne, encuentra el cogito frente al que sais-je, pues lo mismo, Bolaño frente al qué sé yo de la posmodernidad, podríamos decir, ofrece esto es el mal. Ante el mal no puedes dudar, ante alguien al que están torturando, violando, etc. No hay duda posible. Entonces, con ese nuevo cogito, él construye toda una obra que, a partir de la cual reconstruye su idea del conocimiento, de la ontología, de la ética, lo reconstruye todo. Ahora sí que es posible un conocimiento, por lo menos, constatar que existe el mal, conservar su memoria, desear que no se repita, y entonces es una obra que desde el punto de vista formal es muy posmoderna, digámoslo así, pero desde el punto de vista del espíritu tiene una solidez que podemos echar de menos, digámoslo así, y que ha trascendido lo que sería la mera recuperación nostálgica de lo antiguo. Bueno, me he ido, yo que sé dónde me he ido, pero la cuestión es que la idea de injusticia es fundamental ahí, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también un enfoque, pues, un poco espinociano, pero también aristotélico, ¿no? En el sentido de que Aristóteles, entre las muchas cosas que dice también que la alegría es el sentimiento que la naturaleza ha puesto en nosotros de que nuestras potencias están desplegando, ¿no? Los niños ríen cuando empiezan a caminar porque hay una potencia nueva. Antes iban a 4 patas y ahora pueden desplazarse más rápido y entonces dan palmadas, ríen, bueno, pues hay un aumento de potencia gigante. Pues los niños ríen mucho porque sus potencias aumentan muy rápido, los adultos reímos menos porque normalmente nuestras potencias se van disminuyendo, normalmente, ¿no? Aunque yo creo que verdaderamente el arte, ¿no? de crecer bien, de envejecer bien, es el arte de saber mantener el aumento de potencia activo, ¿no? Bueno, la cuestión... ¿Qué? ¿Y vas a los viejos? No, a todos, yo me incluyo, ¿eh? No, porque yo sé tu teoría y es que en la vejez lo que te ocurre es que sonríes menos. Bueno, sí, claro. Bueno, si nos descuidamos de encontrar nuevas formas de aumento de potencia, es decir, ya no podemos aprender a caminar, pero podemos aprender otras cosas, ¿no? Yo creo... Pues bueno, a lo que iba es que muchas veces la justicia, digamos así, la solidaridad, no es solo una cosa que hagamos porque Dios nos lo diga, porque sea bueno en términos absolutos, sino que es un ejercicio de potencia. Los mafiosos lo saben, a los mafiosos les encanta hacer favores. Claro, a sus amigos a cambio de algo, pero esa sensación de potencia, de ahora yo te ayudo, ¿no? Te saco de la miseria, ahora yo te... Es decir, hay incluso en los malos está ese placer de ejercer el poder que uno tiene para hacer cierto bien a otra persona. Evidentemente los mafiosos está condicionado, es un despliegue de la potencia, digámoslo así, pues sí, viciado, pero en el ayudar a otro hay un placer que no es solo el placer de ayudar, sino el placer de desplegar la propia potencia, de yo puedo ayudar. Y entonces yo creo que ese desplazamiento también es interesante y yo creo que está un poco conectado con esto. La justicia, además de, en un mundo más justo estás más tranquilo, no ves la fealdad, no sufres moralmente viendo el sufrimiento, hay también una especie de alegría en el hecho de desplegar tu propia potencia y ayudar a los demás, ¿no? Y somos muy infelices porque no la desplegamos, esa potencia, en nuestra sociedad, claro. Bueno, casi ninguna, pero esa es una de las fuentes, yo creo, de la infelicidad. No tanto me falta esto o aquello, como no he desplegado una potencia fundamental que es la de la solidaridad y la acción política. Bueno, voy a llegar a un tema mucho más interesante, que es el placer. Venga. ¿No? Porque todos estamos aquí diciendo, bueno, tanto bondad, justicia, virtud, conocimiento, Ave María Santísima. Vamos a llegar ahora al placer, porque entonces aparece Aristipo, que confieso que para mí es mi favorito, y es el primer hedonista, y dice que la felicidad está en el placer del momento, cuidado, la adaptación a las circunstancias y el autodominio, es decir, no habla de vicio, no habla de ser esclavo descontrolado de tus pasiones, ¿no? Y luego viene Epicuro detrás
y como él ya se monta la gresca. No, la gresca, porque aunque ellos son del siglo IV a.C., las enseñanzas sobre todo de Epicuro nos han llegado muy desvirtuadas, ¿no? Sí, tenía muchos enemigos y... Claro, pero sobre todo por la filosofía romana, sí, el cristianismo subsiguiente... Los estoicos, todos estos pues atacaron. Bueno, los estoicos, que vamos a pasar de ellos, y demás religiones dogmáticas que se fueron formando en esos siglos, ¿no? Entonces, Epicuro no alaba el exceso en contra de cómo nos ha llegado, ¿no? Sino que dice que el dominio del placer versus la abstinencia, ahí estaría la felicidad, ¿no? Y dice una cosa que recojo de tu libro que me gusta mucho, y dice: de la prudencia nacen todas las virtudes, y las virtudes serían justicia, honestidad y sensatez. Y advierte: ojo, no disfrutarás del placer de la vida si no eres virtuoso, pero tampoco serás justo, honesto ni sensato si desconoces la vida placentera. Y parece que se lo está diciendo a las monjas y a los monjas, creo que sobre todo a las monjas cristianas, católicas. Pero yo voy a unir a los dos y os pregunto: la capacidad de ser libre, de sentir el placer y de adaptarte a las circunstancias y de ser dueño de ese placer, ¿no? Ese autodominio, que es en definitiva ser libre en cualquier circunstancia, incluso en la carencia, ¿sería la piedra de toque de la felicidad? O sea, el sentir placer sí es sentirte dueño de tus pasiones, de tus apetencias, En parte sí, pero vamos, voy a llegar a eso, pero vamos a empezar con Aristipo, ¿no? Porque Aristipo es muy interesante, porque Aristipo es un filósofo del placer, y como es Epicuro, pero Aristipo es anterior. Aristipo era discípulo de Sócrates, y Aristipo es, de todos los que salen en el libro, es el único que no piensa que haya que buscar la felicidad. Él piensa que lo único que hay que buscar es el placer, no la felicidad. Entonces dice: ya, bueno, pero si hay mucho placer, será feliz. Me da igual, aunque yo hablo de la felicidad del momento y del instante y de la que hay ahí, ahora. Y no hay que pensar en el futuro, voy a acumular, por ejemplo, dinero para cuando me jubile y entonces disfrutaré. No, disfruta ahora, que luego vete a saber lo que va a pasar, ¿no? Tú solo puedes contar con el placer del presente, no pensar en el futuro ni en el pasado, tampoco vivir en el pasado del placer que has vivido. Entonces Aristipo es muy interesante porque, además, a él le reprochaban, por ejemplo, los cínicos le reprochaban que decía: está con los tiranos, y está ahí con los tiranos disfrutando y pasándoselo muy bien, ¿no? Pero después, cuando estaba en la pobreza, también disfrutaba. Precisamente Aristipo tiene, como lo que tú decías, como característica que en la pobreza o en la riqueza disfruta. Y fijaos que el cínico Diógenes decía, sabéis que los cínicos se llamaban a sí mismos perros, por una casualidad de donde daban las clases, todo lo demás, pero decían: no, pues realmente hay que vivir como los perros. Los cínicos hay que vivir en la calle, no necesitar nada, digamos que eran como ecologistas extremos o hippies, ¿no? Más o menos era la idea de los cínicos. Y le decían: oye, con Aristipo discutía muchísimo los cínicos, pero un día le preguntaron a Diógenes y dijeron: Aristipo, qué vergüenza, ¿no? Con los tiranos ahí disfrutando y tal, ¿no? Sin embargo, Platón está con los tiranos, pero no disfruta, ¿no? Y tal, ¿no? Por lo menos está ahí, pero no disfruta. Y entonces él decía: no, Aristipo es un perro regio. Es un cínico como nosotros, regio, pero ya parece en el buen sentido. Hay como dudas acerca de si podría ser una crítica. Entonces es muy interesante esta filosofía del placer. Y muchas veces se considera, dice: no, es que Aristipo no es virtuoso. Y no, todo lo contrario, parece que era un hombre muy virtuoso. Además educó a su hija, lo cual en esa época era muy raro. Y además fue la directora de la escuela La Muerte de Aristipo. O sea, fue la directora de la escuela que se llama Cirenaica, porque eran de Cirene, que está en Libia, ¿no? Y bueno, este es Aristipo. Y es realmente interesante esta filosofía del placer tan intenso y tal. Y sin embargo, como decía ese Epicuro, lo rebaja un poco y dice que el placer ya es la ausencia de dolor, ya es placer para Aristipo, ¿no? Y Epicuro estaba enfermo muy a menudo, siempre era muy enfermizo, tenía unos dolores tremendos. Entonces los momentos en los que estaba un poquito bien, para él ya eso era felicidad. Yo, que soy igual que Epicuro en ese sentido, puedo decir que cuando estoy un poco bien ya soy feliz absolutamente, ¿no? Y de hecho considero que quien tenga salud no puede quejarse, ¿no? Porque realmente creo que la salud es lo más importante que hay para ser feliz, ¿no?
Y entonces Epicuro sí, precisamente no son placeres extremos. Él en una carta a un amigo le dice, oye, mándame un tarrito de ese queso de la última vez, que me voy a dar un banquete con un poquito de vino y unos higos y ahí me doy un banquete, ¿no? Y sin embargo siempre se decía, sobre todo los estoicos, los cerdos epicúreos y tal, y siempre se les estaba insultando constantemente, ¿no? Hasta Cicerón, que curiosamente su amigo Ático, que era su mejor amigo y era epicúreo, y sin embargo Cicerón es muy injusto con los epicúreos, como difundiendo estas ideas sabiendo que su amigo Ático no las practicaba y tal, es raro, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esa filosofía del placer es importante. Aristóteles estaría en gran parte de acuerdo. Ahora se está sabiendo cada vez más que Epicuro tuvo más influencia de Aristóteles de la que se creía. Ha tenido mucha más influencia de la que se sabe. Y entonces coincidirían en eso, ¿no? El placer es importante ser virtuoso, pero fíjate lo que decía. Por ejemplo, había con el tirano, una de estas anécdotas que decías al principio, ¿no? Había con el tirano Dionisio, yo creo que es con Dionisio II, no con primero. Resulta que Dionisio estaba allí Platón y estaba allí Arisipo, en la corte del tirano. Y entonces Dionisio dijo, bueno, vamos a vestirnos, vamos a ponernos todos trajes de mujeres. Y empezaron a poner trajes de mujeres y tal, y a vestirse y tal, ¿no? Y Platón dijo, no, yo no me puedo poner un traje, no, eso me degrada, yo cómo voy a poner un traje, eso es ridículo, un traje de mujer, que no puedo, eso es una degradación. Y Arisipo se puso el traje alegremente, se puso a bailar y todo lo demás, y dijo, la que es decente no se pervierte por llevar un traje colorido. La virtud no está en el traje, ¿no? Exacto. Pues sobre Epicuro, que mis hijos llaman Epicuro, o que llamaban, ahora ya se llaman mayores, se reían del... pues es fascinante porque es... bueno, no es extraño, ¿no?, que la demonización, ¿no?, sobre Epicuro y el epicureísmo, y a su vez la disonancia cognitiva brutal, porque, por ejemplo, todos los poetas latinos que conservamos, ¿no?, y que fueron influyentes incluso en la Edad Media, no solo en el Renacimiento, Horacio, Lucrecio, el primer Virgilio, es decir, todos formaban parte de sectas epicúreas, y su poesía no eran obras estéticas, eran ejercitaciones filosóficas de ciertos conceptos del epicureísmo que lo que buscaban era asimilarlos. Así que tenemos ahí toda una catequesis epicúrea que bajo la forma de la poesía pues color, ¿no? Luego, por otra parte, el nombre de Epicuro, que al parecer es un apodo, ¿no?, que significaría el que socorre, ¿no?, el que socorre, el que salva, a mí me gusta decir el salvador, ¿no? Nos representa a Epicuro, y también los grandes cantos, ¿no?, que le dedica al inicio de cada uno de los cantos del De Rerum Natura a Lucrecio, se es presentado como una especie de Mesías, venido a salvarnos. Lo que pasa es que es el Mesías de una religión no trascendente, sino una religión inmanente, de una nueva doctrina de la salvación. Y de hecho, incluso cuando muere Epicuro, lo que le encarga a sus discípulos es que no el día de su muerte, sino el día de su cumpleaños se reúnan y hagan un banquete, una especie de Eucaristía materialista, un banquete en el que celebren la vida. Es decir, tiene toda una estructura que casi que parece que sea el cristianismo quien haya copiado el epicureísmo, y no al revés, ¿no? Entonces no es extraño, ¿no?, que el epicureísmo fuese visto como una amenaza para el cristianismo, pero también para otras formas religiosas anteriores, ¿no? Entonces es casi un milagro que se haya logrado conservar, ¿no? Hay un libro precioso, El Giro, de Stephen Greenblatt, que fue el premio Pulitzer en el año 2011, y yo a mis alumnos, un día me encontré con un alumno y 10 años después de darle clase me dijo, lo que más me acuerdo de las clases es el libro Greenblatt. Digo, gracias. Pero bueno, en todo caso yo estaba muy contento porque ese libro es una maravilla, y entonces lo que hace es evocar la recuperación del manuscrito del De Rerum Natura de Lucrecio en el siglo XV, ¿no? Bueno, entonces sobre Arisipo, a mí la idea del placer también como adaptación me parece precioso, ¿no? Es decir, hay un placer en adaptarse, y cuando vas de viaje lo que estás buscando
Bueno, lo que muchas veces buscamos es también esos problemillas que hay en la vida, ¿no? Porque lo que quieres es adaptarte, ser capaz. Cada vez que eres capaz de superar un problema, te has perdido pero te encuentras, no entiendes pero acabas comprendiendo. Te adaptas a una comida que no te gustaba y al final te gusta. Olores que te molestan pero luego finalmente lo soportas. La idea de tolerancia, y al parecer viene del indoeuropeo, el TL significa aguantar, Atlas tiene la misma raíz, es el que soporta. La tolerancia no tanto como una especie de tolerancia de yo te tolero, ¿no? Que es un poquito así pretencioso, aunque sea también importante, sino la tolerancia como una mera tolerancia casi al alcohol o al veneno. Ser capaz de tolerar aquellos rasgos de la realidad que podemos sentir como una agresión, que son muchos, ¿no? Por ejemplo, que las cosas cambian, que son imperfectas, que están mezcladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa alegría nuevamente de ejercer una potencia o virtud, que etimológicamente significan lo mismo, ¿no? Que es la potencia o virtud de adaptarte a las cosas. Ahí hay un placer. Y yo creo que la idea de placer entre los epicúreos, también entre los cirenaicos, es mucho más compleja de lo que solemos entender y sobre todo de lo que querían hacernos entender sus enemigos, ¿no? Porque ese epicuro es un muñeco de paja, ¿no? Contra el que luchan. Es un placer espiritual y corporal, pero porque no acercan que exista una diferencia, porque el alma simplemente es una nube de átomos más rarificada que el cuerpo, pero esencialmente hay una homogeneidad entre los dos ámbitos y los dos ámbitos se rigen por las mismas leyes. De ahí esos quiasmos que aparecen en muchas ocasiones en Epicuro, que es un tuitero espectacular, ¿no? Esas frases así, donde se habla de, por ejemplo, la dieta del alma, o del pecado del cuerpo, de la tristeza del cuerpo, es decir, siempre están mezclando adjetivos que se aplican que normalmente se aplican al ámbito de lo espiritual con sustantivos que se aplican al ámbito de lo corporal y al revés, ¿no? ¿Para qué? Para sugerir que no existe una frontera, una cesura ontológica entre ambos ámbitos y que se rigen por las mismas leyes, ¿no? Entonces, bueno, la adaptación es una de esas, digamos así, potencias que producen placer. No solo comer, no solo beber, sino adaptarse también a la dificultad, ¿no? Por ejemplo, o a la incomodidad. Bueno, pues vamos a pasar de los estoicos, porque son un coñazo, y creen que solamente cuando eres imperturbable e indiferente eres feliz, y yo creo que eso solo lo conseguían los que tú mencionas en el libro, los gimnosofistas. Sí, mira, hay ciertas dudas de que realmente los estoicos aguantasen tanto como presumían, porque Cicerón lo dice, y Cicerón dice, los estoicos que conocemos no aguantan lo que dicen que aguantan. Con lo cual, el que los conocía y los tenía alrededor, pues parece que era testigo de que había mucho de fantasmada, ¿no? En eso, ¿no? De aguanto cualquier cosa que me caiga encima. Que es aguantar tan duro, pues también es... ¿Sabéis el cuento sobre una cosa de los estoicos? Epicteto, precisamente, era esclavo y tenía un amo que se llamaba Epafrodito, que lo torturaba poniéndole una máquina de tortura en la pierna, ¿no? Y lo hacía para fastidiarle, para divertirse, ¿no? Parece que no era por castigarlo porque había hecho algo mal y tal. Y entonces Epicteto siempre decía, me vas a romper la pierna. Y pasaba el tiempo, le volvía a aplicar la máquina, me vas a romper la pierna. Y un día se la rompió. Dijo, te dice que me vas a romper la pierna, ahora tienes un esclavo cojo, ¿no? Y entonces así tan pancho y no le aceptó. Pero resulta que esta actitud de Epicteto parece que sucedió porque él visitó a su maestro estoico, que era Musonio Rufo, y le dijo, oye Musonio, tú que eres una persona importante aquí en Roma, ¿por qué no vas a hablar con el Epafrodito y le dices que no me machaque tanto, ¿no? ¿Por qué no haces algo por mí y tal? Y Musonio fue el que le dijo, porque voy a hablar con el Epafrodito, si puedo conseguir de ti lo que tú me pides de él, con que no sufras ya está. Hoy en día que alguien haga eso, ¿no? Que no se tome la molestia de ir a ver a Epafrodito y decirle, por favor, deja de machacar al pobre muchacho, ¿no? Nos parece que es un poco exagerado, ¿no? Sí, realmente ese aguantar por aguantar. Sí, lo que pasa que ahora está un poco de moda, que tú también lo cuentas, porque, claro, ellos dicen que hay que vivir conforme a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y ser imperturbable e indiferente. O sea, un poco sería la filosofía del budismo barato, ¿no? Bueno, ellos piensan que hay una razón cósmica, todo el universo es perfecto y entonces tienes que aceptar todo tal como es, porque hay no es un Dios, rechazan completamente la idea de Dios, es como una razón universal que no se entiende muy bien, que hace que todo sea perfecto,
hoy en día solo hablamos de la ética estoica y nos hemos olvidado ya de la metafísica, de la lógica, que fueron potentísimas, pero en tiempos de los estoicos griegos, ¿no? Y entonces, claro, en ese universo perfecto, pues no te puedes quejar, porque, bueno, es así, es perfecto, ¿no? Entonces, aunque a ti te parezca imperfecto, ¿no? Y contaba este cómico inglés, el de The Office, no me acuerdo el nombre, decía que universo perfecto donde nacen niños con cáncer, ¿no? Dice, pero ¿en qué inteligencia cósmica esto cabe, ¿no? Es realmente difícil de justificar, ¿no? Pero ellos decían, bueno, alguna razón habrá, ¿no? Ya. Bueno, pero es mucho más divertido ir a los escépticos. Y os advierto que estos dos aquí son escépticos. Sí, bueno. Aunque no les gusta alinearse con ninguna escuela, de hecho, Daniel se ha inventado un término que es escéptico, que es una conjunción de escepticismo y eclecticismo, que él también se quiere aprovechar de las cosas buenas de los otros, de otras escuelas. Coger lo mejor de cada casa. Es muy listo. Pero el fondo es escéptico, y yo creo que el de Castaing también. Entonces, pero también sus enseñanzas o sea, su mensaje también ha llegado desvirtuado, porque no se trata, o sea, escéptico. Yo lo encuentro en muchísima gente que entrevisto que dice, los escépticos son soberbios, los escépticos son diletantes. Sí, yo soy diletante, tengo un blog que se llama Diletante. Ya, pero el diletante porque eres un gracioso. Diletante quiere decir el que ama lo que hace. Esa es la etimología de diletante, el que ama lo que hace. No el diletante que está ahí Tirado, bueno, que pincha de cada lado malamente. pasivo, un poco toca narices, ¿no? Y luego tampoco esto que ahora está tan de moda, que es la procrastinación, que es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? O sea, la vaguedad total. Vale. Sino que escepticismo es antidogmatismo e investigación. De hecho, el término etimológico significa seguir investigando, ¿no? Sí. Y sin juzgar, que es un matiz importantísimo. En parte, sí, claro. Mira, yo diría, esta se la dejo a Bernat, pero yo solo diría, hay que aclarar una cosa. Somos a lo mejor los dos escépticos, pero los dos escépticos no tienen por qué coincidir. Pueden no coincidir absolutamente en nada. Digamos que las cosas que creen más o menos probables uno y otro pueden ser completamente diferentes. Lo que es una actitud contra el dogma. Pero, después lo que elegimos, y con ecléctico pasa lo mismo. Dos eclécticos, uno dice de aquí, me parece que esto es muy bueno, y el otro dice, no, a eso a mí no me parece bueno, me parece bueno esto. O sea que es casi una manera de plantearse ante el mundo y ante las dificultades y ante los problemas. Eso es el escepticismo y el eclecticismo, más que una filosofía con contenido positivo que dice esto es así, esto es tal. Pero te dejo aquí Pero yo os hago la pregunta. La suspensión del juicio sobre los otros, sobre lo otro, ayuda a la felicidad, y sería esto lo que nos libera de pasiones, el antidogmatismo, la investigación, la suspensión del juicio. ¿Sería esto lo que nos libera de las pasiones autodestructivas, estas que nos matan, el odio, la envidia, el rencor? ¿Sería? Oye, nada. Espera, que este tiene el cable Sí, corto. Espera. Toma. Pues... Daniel. Bueno, pues es complicado eso. Bueno, para empezar, ya sabéis que hay muchas escuelas escépticas, ¿no? Hay muchas épocas. Por lo menos podemos distinguir entre dos: los escépticos dogmáticos, ¿no? Es una paradoja curiosa, que serían aquellos que dicen que no se puede saber nada. Evidentemente, pues enseguida vemos, no se puede saber nada, pero ya sabes algo, que no se puede saber nada, ¿no? Y luego están los escépticos irónicos, que hacen un giro, ¿no? Autoirónico, que dicen no se puede saber nada, ni siquiera que no se puede saber nada, con lo cual dejan la puerta abierta a la posibilidad de algún tipo de conocimiento. Pero lo importante no es tanto, claro, convertir el escepticismo en una afirmación dogmática, como captar un poco el elemento casi, suena un poco taoísta, ¿no? que tienen. A mí me gusta resumirlo con un chiste, que creo que cifra muy bien una de las virtudes de los escépticos, la catalepsia, es como el no aceptar preguntas impertinentes, podríamos decir, y es la de, oye, se te ve muy feliz.
¿cómo lo haces? Y dice, yo es que no discuto con nadie. Y dice, hombre, no será por eso. Y dice, bueno, pues por eso no será, ¿no? Entonces, era el chiste favorito de mi madre. ¿sí? Pues, Y lo que te decía tu padre. pues sería un poco eso. Ahora bien, yo creo que hay un peligro ahí, hay un peligro que es el del, llamarle hiperescepticismo o nihilismo cognoscitivo, que es caer en el, no se puede saber nada, ¿no? Y cuando no se puede saber nada tenemos un problema porque entonces se impone la versión de la realidad que tiene más dinero, ¿no? De hecho, la verdad es la última arma de los débiles, ¿no? Y eso Bolaño también lo aceptaría, aunque sea la verdad de que hay alguien que sufre. Entonces es peligroso el baile con los escépticos si dejamos que el otro escoja las armas del duelo. Entonces yo creo que hay una distinción que es importante, y es que el ámbito del conocimiento sería como una especie de Juego de Tronos, ¿no? Yo no he leído ni lo he visto, pero bueno, hay muchos reinos diferentes, y entonces cada una de estas regiones cognoscitivas tiene su propia lengua, moneda, leyes, sus propios protocolos de verdad, idea de verdad, etcétera, etcétera. Una cosa son las verdades de la ciencia, ¿eh? Son verdades, digámoslo así, pues que concebimos bajo el término de adecuatio. Hay una adecuación entre una definición o una descripción de la realidad y lo que sucede en la realidad. Digo que llueve, miro por la ventana y llueve, hay una adecuación entre las dos cosas, es verdad. Eso es verdad, digámoslo así, y está muy bien que sea verdad. Lo que pasa es que ese tipo de verdad solo es verdad en ese ámbito, podríamos decir. ¿Es de día o es de noche? Es de día. Vale, es verdad. Pero hay otros ámbitos en los que no podemos aplicar la misma noción de verdad, ni los mismos métodos para encontrar la verdad. Hay otras verdades. Por ejemplo, están las verdades de la filosofía, que son de otro tipo. Las verdades de la poesía, que son más intuitivas, más simbólicas. Las verdades de la política, que son pactadas, dialogadas, son provisionales. Hay muchos tipos de verdad, y hay que... el error es cuando una de esas regiones intenta colonizar las demás. En la época medieval, las verdades, digámoslo así, más intuitivas, más simbólicas de la teología, religión, mitología, como quieras llamar, invadieron todas las demás. Y la filosofía era anquila teología, esclava de la teología. En la época moderna, las verdades de la ciencia invadieron todo lo demás. Y todo lo demás fue de algún modo desatendido o sometido a la célula de las verdades científicas. En la época, por ejemplo, del fascismo, verdades estéticas, en muchas ocasiones, ¿no? O poéticas fueron impuestas, etcétera, etcétera. Entonces, el error consiste en pensar que hay una sola verdad, y también el error consiste en pensar que no hay ninguna verdad. Lo que tiene que haber es una especie de juego diplomático entre muchos tipos de verdad y con mucho cuidado y mucha circunspección. Entonces, por eso digo que el escepticismo sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no debemos dejar que sea utilizado, capturado para conseguir otras cosas, ¿no? Que es lo que en muchas ocasiones le sucede. Sí, precisamente de nuestro querido Chesterton decía: la verdad es un error que se ha vuelto loco. Efectivamente. Bueno, al revés, perdón. El error es una verdad que se ha vuelto loco. Ya me despista. Ahora ya no. O sea, te estabais intentando encontrar un sentido, ¿no? Esto debe ser muy profundo, ¿no? No acabo de ver. Y después otra cosa. Ayer diciendo una cosa con lo del escepticismo dogmático. Es verdad que siempre se ha dicho así, sexto empírico, que es el que conservamos más textos completos, maravillosos, escépticos, decía lo del escepticismo dogmático, pero... y decía que eran los de la academia, de Arcesilao, la academia platónica, y que los pirrónicos eran escépticos de verdad. Pero en realidad Arcesilao de la academia, él decía que recuperaba el escepticismo de Sócrates, del solo sé que no sé nada, y Arcesilao decía solo sé que no sé nada y ni siquiera estoy muy seguro de eso. Con lo cual, los de la academia también reivindicarían el verdadero escepticismo, ¿no? Así, ¿no? Bueno, yo creo que llevamos un montón de tiempo, no sé si la gente estará aburrida ya. Sí, sí. Y yo me gustaría cerrar diciendo que hay muchas otras recetas, que no os desaniméis. Que por ejemplo Demócrito, que su favorito, dice que el placer máximo está en el conocimiento.
El conocimiento del buen ánimo, la tranquilidad, la Ahí serenidad, voy, ¿no? el buen ánimo, y entonces se podría decir que la felicidad, esto debería dar una pregunta, pero yo ya lo digo, ya lo afirmo. Se podría decir que la felicidad está en el carácter, porque aquí tenemos a estos dos señores con este carácter tan estupendo, que uno es el filósofo de la felicidad y el otro... De la rabundia, me has dicho, ¿no? El de la rabundia, sí, porque tú vas picando. Porque te has puesto el apellido ecléctico, lo tomaré como un elogio, el elegante, y luego se van añadiendo cosas. Entonces, pues, rabundo. Sí, pero yo creo que el carácter, estaréis de acuerdo en que el carácter tiene muchísimo que ver, Sí. ¿no? Sí, hay una cosa muy curiosa que resulta que Demócrito era el filósofo de la alegría de la antigüedad, era el Bernard Castaing de la antigüedad, era Demócrito, ¿no? Efectivamente. Lo ha amargado siempre. Tiene un secreto, hay una vida secreta, ¿no? Mentira. No, y Demócrito, habréis visto, hay muchísimos cuadros en los que se representa a un señor riéndose mucho, que es Demócrito, y a un señor llorando y con gesto compungido, que es Heráclito, ¿no? Heráclito es el filósofo que llora y Demócrito es el filósofo que ríe, ¿no? Pero curiosamente, los dos, de una manera, lo cuento en el libro y es complejo explicar aquí, pero los dos curiosamente dicen de alguna manera que el carácter es el destino. El destino realmente es el carácter, uno lo dice quizá en un aspecto y otro, pero realmente ahí de pronto coinciden el que llora y el que ríe, y realmente el carácter es lo que más relación, creo yo, tiene con la felicidad, ¿no? El Demócrito dice el buen ánimo, que es eutimia, ¿no? Buen ánimo, ¿no? Buen ánimo, seguimos con lo de eudaimonia, del buen demonio, y vamos a lo mismo, buen ánimo, buen carácter. Al final es el buen carácter, ¿no? Y si tienes un buen carácter y vives la vida con ese buen carácter, pues seguramente está muy cerca de algo que se puede definir con felicidad, supongo, ¿no? ¿Qué crees tú? Elena cree que sí, claramente. Bueno, el carácter, ¿no? En griego el ethos, ¿no? Se ve también como un conjunto de costumbres. De hecho, mi padre, que también me torturaba con frases, y yo me doy cuenta que me vuelvo mayor, que cuando era adolescente no las soportaba, y ahora se las repito a mis alumnos siempre, y digo, ya está, ya. Y una que decía, entre muchas, que es una mezcla de lo que dice Demócrito y Heráclito, del carácter es el destino, tal, seguro que habéis oído mil veces, tiene diferentes formulaciones de siembra una acción, recogerás una costumbre, siembra una costumbre, recogerás un carácter, siembra un carácter, recogerás un destino, ¿no? Y también, entonces es la idea esta de, primero, de lo difícil que es generar costumbres, ¿no? Lo fácil que es generar malas y lo difícil que es generar buenas, y cómo el carácter no es tanto algo, sin duda hay un elemento innato, pero no es lo que más nos interesa, ¿no? Es lo que nos interesa, el carácter es el elemento construido, a base de acción, de práctica, pues esa serie de costumbres. Además, hay unas implicaciones políticas muy interesantes en la defensa de la filosofía práctica como la construcción de un carácter, de un ethos. Y es que si no es una cuestión de nacimiento, entonces ya no tiene sentido distinguir entre nobles y plebeyos, ¿no? La distribución de virtudes no es una cuestión de nacimiento, es una cuestión de esfuerzo, y por lo tanto, como decía Cervantes, el hombre o la mujer es hijo de sus propias obras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un elemento, Plutarco tiene un pequeño opúsculo que se titula sobre si es posible enseñar la virtud, que es una reflexión política. Es decir, en el fondo lo que están discutiendo es democracia o aristocracia, ¿no? Entonces, bueno, este elemento es interesante. Entonces, buena parte del poder se juega alrededor de la idea del carácter y también sobre la construcción de un determinado carácter. Richard Sennett, ¿no? Tiene un libro muy interesante, La corrosión del carácter. No es exactamente esto, pero es algo semejante, y lo pienso porque en nuestra época, igual que en otras épocas, se construía un carácter adecuado para ser dominado. Hoy en día hay pues todo un esfuerzo por construir un carácter equivocado que sea fácilmente dominable, ¿no? Es decir, en vez de sofrosine o autodominio, pues todo lo contrario, la adicción, porque buena parte del dominio hoy en día pasa por las adicciones.
que es un tipo de dominio que no es ejercido desde fuera, sino que tú lo vas a buscar porque es adicto a eso que te dan. En vez de un carácter que tenga andreía o valor, pues un carácter asustado, ¿no? Que tenga ansiedad, que tenga miedo, etc. En vez de frónesis, que es la capacidad de elegir bien los fines y de disponer la vida para conseguirlos, pues una frónesis totalmente pues, desubicada, que no sabe elegir bien sus fines. Y en vez de, no sé, en vez de elegir ser libre o ser justo, pues elige, yo sé, quiero ganar 1 millón de euros antes de los 20 años, estas cosas, ¿no? Entonces van formando el carácter perfecto para dominar. Entonces todo el juego se basa en a ver quién construye el carácter. ¿Un carácter emancipador o un carácter sometible? Entonces yo creo que el carácter es esencial, pero no tanto en el sentido de qué buen carácter tienes, qué mal carácter tienes, sino porque ahí es donde se juega pues buena parte, no solo de la ética, sino de la política, ¿no?